Muy buenos días, somos los sacerdotes del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que cada fin de semana nos encontramos con ustedes para profundizar y reflexionar acerca de la palabra de Dios que la Iglesia con su liturgia nos ofrece cada domingo. Buenos días, Padre Luis Carlos. Buenos días, Padre Manuel. ¿Cómo ha estado usted en esta semana? Bien, aquí ensuyapados. Así Todavía es. seguimos todavía en la onda de la fiesta de Suyapa, que Ujú, apenas este fin de semana ya terminarán las fiestas en torno a la Virgen. Así ujú. que pues todavía seguimos, ¿no? ¿Cómo le Así fue es. en su fiesta? Gracias a Dios, muy, muy bien. Qué bonito que este año no tuvimos que pedir permiso para ponernos ornamento blanco porque cayó la presentación. Exacto. Tocaba aprovechar para ponerle el de Suyapa. Yo no tengo una de la presentación, pero tengo uno de Suyapa. Entonces, ese es válido porque también es una fiesta de alguna manera que tiene su tinte mariano. Entonces, la fiesta de la presentación. Y bueno, qué bonito. A mí me encanta mucho y me encanta la historia porque en las historias, me encantan las historias de las apariciones de nuestra madre aquí en Latinoamérica, porque siempre hay una característica y la característica es la simpleza y los rasgos. A mí me encanta mucho pensar en eso, en cómo nuestra madre, la morenita, la Guadalupe, o también la morenita, como le llaman a la Virgen de Suyapa, tiene estos rasgos de las personas a las que se les aparecía como para no parecer como extraña a ellos. Esto es algo que a mí siempre me ha cautivado muchísimo en las advocaciones de nuestra madre. Es eso, pensar que la Virgen de Guadalupe se presenta con rasgos indígenas a un indio, como para decirle, no tenga miedo, míreme, míreme, como que yo estoy con Soy ustedes. como tú, sí. Ajá, y la Virgen de Suyapa, esa imagen tan chiquitica ahí, como fastidiándole a este hombre, y con estos rasgos del pueblo hispano, del pueblo que habitaba aquí. Entonces, para mí eso es un regalo de Dios tan maravilloso, como mostrando su mensaje de salvación todavía, y en eso, y siempre, eso es una característica que a veces se nos olvida tanto, cómo Dios se manifiesta en lo pequeño, en lo que está como siendo oprimido, y eso es algo que no se nos debe olvidar, que el mensaje de Dios siempre, siempre es de esa manera, es de una manera tan simple que nos cuesta, a veces nos fastidia, como le fastidiaba a Colindres, a Alejandro, ahí esto nos fastidia el mensaje y lo botaba la Virgencita, y a veces nos pasa eso hasta que nos ponemos a contemplar realmente eso con más profundidad, y pues nos encontramos que el mensaje de salvación es para nosotros, y hay un llamado hermoso. Entonces, a veces la fe es de esa manera, como que no queremos y la votamos, así como le pasaba a Alejandro Colín, y votaba hasta que mira, y cuando la tomamos y cuando la cogemos en nuestro corazón, ¡pum!, hace unas cosas maravillosas y grandes, como pasó con esta imagen de Nuestra Señora de Suyapa. Entonces, qué bonito que a veces profundicemos en todas estas cosas y pues que sepamos un poco la historia. Yo casi siempre, a mí me gusta mucho tomar la historia y decirles, fíjense, a veces cuando ignoramos esas cosas, esos detalles, pues simplemente a veces celebramos eso con mucha superficialidad, pero cuando nos adentramos en cada misterio, en cada cosa, de una manera como más responsable, comenzamos a encontrar cada detalle de que a Dios no se le escapa absolutamente nada, que Dios está manifestándose ahí constantemente. Y estas fiestas es eso, es como Dios sigue manifestando su amor por toda la humanidad. Ujú. Y además cómo se manifiesta incluso en las cosas, ¿no?, que parecen Así insignificantes, es. porque a Ujú, veces, ¿no?, la tentación de que las cosas importantes son grandes y las cosas pequeñas no son ujú. importantes. Y cómo no, una virgencita chiquitita, pues es del tamaño, como siempre digo, del tamaño del corazón de los hondureños, para decir, pues, ¿quién se le va a ocurrir hacer una imagen de Suyapa que mida 50 metros? ¿No? Ajá. No, ¿verdad? Porque allí en esa refiguración, en esa pequeña imagen, pues está contenido todo el amor de Dios Ujú, que ha permitido que la Madre de Dios acompañe al pueblo hondureño. Y así pues en muchas experiencias de la vida, en la cotidianidad y en las cosas más sencillas es donde podemos encontrar la mayor profundidad y el mayor encuentro profundo con Dios, que siempre pensamos que solo en la espectacularidad, en los milagros, donde vamos a encontrar a Dios,
Y no es así. Entonces, que podamos también, celebrando esta fiesta de Suyapa, podamos también pensar un poquito en esto. Y pues continúan, como dije, en las celebraciones hoy y mañana, las últimas 4 celebraciones. Hoy en la Parroquia La Divina Providencia en Metairie a las 6:30 y mañana en la Parroquia de San Antonio de Padua en Canal Street a las 9 de la mañana. En San Luis, Rey de Francia, en el Bucktown a las 12 p.m. y en la parroquia María Reina de Vietnam en New Orleans East a las 4 de la tarde. Mm, Sí, para los que no han participado todavía, pueden tener la posibilidad de participar. Y hoy es segundo sábado del mes y tenemos asamblea de la renovación carismática abierta a todo el que quiera pues tener una experiencia de alabanza, de adoración, este, y unirse pues a los 8 grupos de oración que hacen mm, vida en la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Entonces, hoy a las 7 de la noche aquí en el Apostolado Hispano, la asamblea mensual de la renovación carismática. El ujú. próximo sábado, hoy culminamos el taller de los ministros extraordinarios de la comunión y el sábado que viene iniciamos el taller para los Esto. principiantes que quieren proclamar la palabra, aquellas Ujú. personas que nunca han hecho un taller y que quieren leer, que quieren proclamar la palabra, pues hablen con su párroco, inscríbanse y les invitamos a este taller que dura 2 sábados, sábado 15, sábado 22, entre las 2 de la tarde y las 5:30. Así Bien. aquí los esperamos. Y no se olviden de colaborar con Honduras. Todavía tenemos la campaña de ayudar a Honduras. Todos estos fondos serán llevados a las diócesis más afectadas por los huracanes la temporada pasada. Ya saben que es solo entrar a la página donde vean el letrerito en la parte de abajo, abajo bajan hasta la parte última, donde dice Ayuda a Honduras, cliquean ahí, entran y ahí van a encontrar para poder donar. O pueden traer también sus donativos aquí al apostolado hispano si es en efectivo o si Ujú. es en cheque. ¿Ok? Si no, pueden hacerlo electrónicamente, solidarizándonos con nuestros hermanos de Honduras. Así que bueno, pasamos ahora a la segunda parte de nuestro programa. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Santo, origen y culmen de nuestra felicidad. Tú confías tu buena nueva de vida a personas débiles y falibles. Guárdanos, líbranos del desaliento y danos la fuerza para proclamar tu mensaje con el lenguaje de nuestra conducta y nuestra vida. Que Jesús, tu Hijo, actúe con nosotros y en nosotros para que tengamos el valor de decir, aquí estoy, Señor. Envíame como mensajero tuyo para compartir tus alegres noticias de felicidad con todos los que estén dispuestos a escuchar. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo,
apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hemos pasado de la fiesta de la presentación del Señor, ahí Ujú. donde hay ese encuentro, reconocemos a Jesús como Salvador, como luz que nos guía, que es capaz de disipar las tinieblas del pecado en nuestras vidas, y hoy lo vemos en una acción milagrosa, interesante, y al mismo tiempo ocasión propicia para llamar, para Ujú. seguir sumando gente a su propuesta, a su proyecto. Hay muchas vocaciones de alguna manera y hay muchas personas que tienen muchos talentos en la vida y por supuesto cada uno de nosotros es llamado a distintas cosas. Hay unos que son buenísimos en el ámbito científico, hay muchos que son buenísimos en el deporte, hay muchos que son buenísimos en la parte de la oratoria, de la predicación, unos que son buenísimos en la parte de las matemáticas o cosas así y todos de alguna manera tenemos un llamado, pero a todos nos debe unir algo que es a lo que está llamando Dios hoy, y es a ser buenos cristianos. Y los cristianos deben tener unas cualidades que hoy se nos van a dar a través del Evangelio, que son, ese es un Evangelio hermoso como todos los Evangelios, tal vez todos los domingos ustedes nos escuchan decir lo mismo, ¡ay, qué Evangelio tan bonito! Pero es que uno no deja de maravillarse por la palabra del Señor. Y entonces hoy vemos de alguna manera un llamado, pero fíjense cómo lo que estábamos nosotros diciendo al principio del programa, cómo Dios se va utilizando a personas sencillas y personas que de pronto nunca pensarían que eran capaces de hacer alguna cosa. Y esto de alguna manera es lo que se nos está presentando hoy en el Evangelio. Y a través de este llamado, a través de la invitación de nuestro Señor a Pedro, se nos van a enseñar varias cosas, varias actitudes que son fundamentales en cualquier cristiano, sin importar la vocación en donde esté. Lo primero que de alguna manera nos enseña esto es a confiar. Pedro nos está enseñando a confiar en el Señor. Fíjense que Pedro era un pescador, Pedro sabía todo sobre la pesca. Seguramente nuestro Señor Jesucristo sabía algo de pesca porque estaba por ahí alrededor, el lago estaba alrededor, pero pues no era su talento innato, no era, tal vez nuestro Señor sabía un poco de carpintería al ver a José a trabajar ahí, pero de pesca pues sabía Pedro. Y Pedro tiene la respuesta. Pedro sabe lo que ha pasado, Pedro ha estado trabajando, Pedro ha estado pescando, Pedro no ha pescado nada y él es el que sabe a dónde, en qué momento ir, cómo debe hacerlo, en qué hora del día es la mejor. Y ahora viene un hombre a decirle a él, vamos y eche las redes. Y Pedro tenía el conocimiento, Pedro es el que sabe, Pedro es el que tiene el conocimiento. Sin embargo, Pedro tiene la actitud de la humildad. Y le dice, Señor, hemos estado en todo eso, pero ahora lo voy a hacer. Lo voy a hacer en tu nombre. Entonces, fíjense cómo en ocasiones el conocimiento que nosotros tenemos nos puede llevar a poner un obstáculo ante la confianza en otro. No solamente de Dios, sino en otra persona. Fíjense cómo puede llegar alguien a decirme a mí, oiga, padre, en su homilía usted dijo algo que de pronto no tiene que ver, y yo puedo decir, pero es que yo soy el que estudia en el seminario 8 años y 9 años, 10 años, y yo soy el que sé de homilías y yo soy el que sé de la Sagrada Escritura. Y a veces esta actitud puede romper completamente con mi formación como persona y en mi crecimiento como cristiano. Esta actitud es tan peligrosa en la sociedad de hoy porque esto nos puede llevar a bloquearnos completamente. Como de pronto a un médico usted no le puede dar un consejo médico simplemente porque usted no es médico, porque él es el que sabe de medicina, y esto nos puede volver a nosotros prepotentes. Y esto es una de las primeras cosas que Pedro nos enseña. Primero, a saber confiar en el Señor,
a completamente abrirnos a la barrera de que sabemos absolutamente todo, a no tener esa actitud de saberlo todo. No hay nada más pesado que tener una conversación con alguien que lo sabe todo y a veces en realidad no sabe nada. Entonces, es bien difícil porque lo primero que se puede ver en esto es una carencia de humildad y esto Pedro sí que lo supo tener en ese momento. Entonces, eso es una primera actitud de un cristiano. El cristiano es aquel que sabe confiarse en el Señor, a pesar de tener todos los conocimientos y todas las cosas y saber de pronto cómo hacer todo, incluso en el camino cristiano, sabe confiar en el Señor. Y eso es una primera actitud que todos debemos tener, queridos hermanos. No importa cuántos títulos tengamos, nosotros no tenemos todo el conocimiento del mundo. Siempre hay algo que aprender y por eso debemos abrirnos a esto, a la confianza en Dios y no solamente la confianza en Dios, sino también en nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Porque cuando tenemos a veces esa actitud, pues ¿qué podría aportarme a mí una persona que no tiene estudio, verdad? ¿Qué podría aportarme a mí un campesino que no estudió, que no tiene absolutamente nada de esto? Entonces podemos llegar a ese punto de la discriminación del otro simplemente porque no tiene una formación académica. Y hoy Pedro nos está enseñando algo completamente distinto, que incluso alguien que no sabe puede enseñarme a tener una pesca abundante. Ujú, Sí, es importante estas actitudes que vemos, no solamente hoy, en este ujú, domingo, que en las lecturas de este domingo quinto del tiempo ordinario, nos presentan no solo a Pedro, sino también la ujú, llamada de Isaías, y así también podemos sumar otros personajes, como por ejemplo Moisés, ujú, que en el Antiguo Testamento muchos también tuvieron la misma experiencia. Es decir, Dios llama a alguien que se supone que no tiene cualidades o ujú, no tiene, ¿no?, las herramientas para llevar a cabo la tarea que Dios quiere que desarrolle, y la reacción de la persona llamada es decir, ujú. yo no soy, ¿verdad?, el adecuado, yo tengo este defecto, tengo este problema o hago esto. ¿Qué dijo Moisés? Soy tartamudo. Ajá, así es. Soy tartamudo. ¿Ok? Imagínense. ¿Qué dijo Isaías? Soy de labios impuros. Ujú. Que no soy digno, soy de labios impuros. ¿Ok? Muy jovencito, Sí, dijo Jeremías. ajá, Estoy muy muy jovencito. joven para eso. Ujú, Qué dijo Pedro? ujú. Pues soy un pecador. ¿Ok? Así Cuando es. vea que yo soy un pecador, yo Ujú, no soy digno, ¿no? Y muchas personas también cuando tienen este tipo de experiencia y cuando pues hablan con uno, ¿no?, de consejo, todo esto, lo primero que dicen, yo no soy digno. ujú, O cuando cometemos un pecado, lo primero que dice una persona, yo no soy digno, ¿no? O sea, yo no ujú. soy ya capaz de mirar a Dios. Es siempre esta primera parte de esta actitud. Pero si vemos luego la acción de Dios con estos ejemplos que hemos visto, ¿qué hace con Isaías? Mm, ¿No? Con el ajá, carbón. así es. ¿Ok? Le purifica los labios con el carbón. O sea, dice, ese era tu problema. Ujú. Ese era lo Tenga. que no. Bueno, tome. ¿Ok? Ujú. Y no solamente eso, en el acto de quemar con el carbón y purificar los labios, también le da la valentía, porque después Así le es. pregunta, ¿y a quién voy a enviar? Y ya Ujú. Isaías dice, Así envíame a es. mí, aquí estoy, envíame a Ujú. mí. ¿Ok? Y Moisés lo mismo, ese era tu problema. Tome su Tome, hermano. aquí tienes, aquí tienes alguno que te va a ayudar. O sea, Ujú, que no por eso no puedes desarrollar, ¿ok?, la ujú, tarea. ¿Y a Pedro qué le dice? ujú, No temas, ujú. desde ahora van a ser pescadores de hombres. Así es. Fíjense, ¿no? Qué interesante esto, cómo Dios no se detiene ante nuestras debilidades. Quizás aflora nuestra debilidad, pero para decir, Ujú, bueno, aquí estoy yo también ujú, para cambiar eso, que puede ser una limitante, que puede ser una dificultad para cumplir y desarrollar la misión que yo quiero. Eso no debe ser el criterio. Vean, ujú. Dios no busca, aunque no hace, ¿cómo se dice? Un caso Ajá. para, no busca y entonces empieza a llamar aquí, bueno, se solicitan Ujú. personas de buena presencia, tanto que vengan para llevar a cabo Ujú, esta tarea que el Señor les colocó a ellos y nos coloca a cada uno de nosotros. A cada uno nos ha llamado
Y quizás a lo mejor en nuestro proceso vocacional de desarrollar pues nuestra vocación, por ejemplo, al Ujú, sacerdocio o la vocación a la vida matrimonial o a desempeñar cualquier tarea específica dentro de la vida de la iglesia como seglar, pues a lo mejor nos hemos encontrado también con así como que, bueno, no, yo no puedo, ujú, o cómo me llama el Señor si eso es una cosa una tarea sagrada y me llama a mí, que soy un pecador, que tengo esto, que hago esto, que hago esto, que hago esto, lo otro, y el Señor no se detiene para, ujú. ¿no? Así Sabe es. cómo, descubriendo esas limitaciones, cómo superarlas y cómo nos da la valentía para afrontar estas dificultades, como también podemos ver en muchas vidas de los santos. Ujú, Como al así principio a lo es. mejor el miedo y pues al descubrir este llamado del Señor, ya el miedo no era un elemento en sus vidas y Ujú. pudieron desarrollar pues tantos mártires que tenemos, por ejemplo. Así es. Y eso es padre. Ahorita estaba pensando precisamente en eso cuando usted estaba hablando, que en la vida de los santos hay siempre esa actitud, la actitud de que, por supuesto, no están las capacidades, pero que Dios capacita. Dios capacita para su misión. Es decir, que no debemos tener absolutamente todo. Y a veces eso puede ser un obstáculo para encontrarnos con el Señor, porque a veces por mi no sentirme indigno, yo entonces, ay, no, entonces yo no voy, porque a veces uno visita a personas o se encuentra con personas que, no, padre, yo no voy a la iglesia porque es que yo necesito es un exorcismo, pues vaya que le hagan el exorcismo y que vaya para la iglesia, Claro, porque ¿en dónde vamos a encontrar? Entonces, esta actitud es una actitud muy sana en la vida del cristiano, la actitud que tuvo Pedro. Él cuando ve las maravillas que está haciendo el Señor, todo lo que está haciendo, ¿qué es lo que hace él? No, esto no es mío, esto yo no lo hice. Y va y se le postra, va y se le postra y le dice, Señor, yo soy un pecador, mire todo lo que estás haciendo a través de mí, pero yo soy un pecador. Y esto es una actitud completamente sana en la vida de los santos. Ningún santo, cuando uno se pone a leer la vida de los santos, ningún santo se creía que era la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Todos los santos usted ve la vida de los santos y todos eran un reconocimiento de la indignidad que tenían. Esto yo pienso que es una actitud muy bonita porque yo reconozco que la santidad, que la vida de la gracia no depende de mí, de lo que yo exacto. hago, sino de cómo Dios va entrando en mi vida y yo le estoy permitiendo que Él haga en mí lo que Él quiera. Entonces es simplemente un acto de humildad, de apertura para dejar a Dios actuar con su gracia en mi vida y a través de eso Él me va capacitando. Entonces, esa es una actitud que a veces muchos cristianos tienen de no, yo no puedo, como si correspondiera solamente a mí, como que Dios me llama y vaya, si usted que yo lo voy a dejar solo. No, Dios nos va llamando y nos va capacitando y esto no quiere decir que seamos perfectos, sino que en No. eso consiste la santidad. La santidad consiste en que yo voy abriéndome a la gracia de Dios y cada día me abro y me abro más y Dios va actuando a través de mi vida. No es algo que yo hago y entonces a lo último, ay, mire, usted sí es bueno para esto. No, Dios nos va capacitando y esto pasó con Pedro. ¿Y para qué? Entonces, una primera actitud es confiarse en el Señor. La segunda actitud es reconocernos que no somos dignos, pero no por esto alejarnos, sino al contrario. No somos dignos porque Dios es el que nos da su gracia. Pero lo tercero es para qué? Para darnos a los demás. Y esto es bien bonito, lo que va a pasar hoy en la conclusión del Evangelio, porque, bueno, Pedro, si no lo creías, pues ahora no vas a estar pescando, sino que también vas a pescar hombres. Esto es una frase maravillosa y de alguna manera el darse a los demás se ve reflejado en cómo cuando se ve lo que Dios va actuando en abundancia, esto se va compartiendo con los otros. Se les hace seña a los otros, vengan para acá. Vengan para acá, ustedes tienen que hacer parte de esto, a los que estaban en la orilla de la barca. Tal vez esos tampoco habían pescado nada. No habían pescado nada y entonces se les hace señas, dice el Evangelio, les hacen señas y vengan, las señas es para que vengan y miren lo que ha pasado, ayúdenme con esta gracia. Entonces, cuando recibimos gracias, las gracias no es para que nosotros nos las guardemos para nosotros solitos, sino que de alguna manera la vida de Dios, la vida que Dios nos comparte, es para que nosotros la ofrezcamos a los demás y les hagamos señas y les digamos, venga para acá, mire todo lo que está pasando, mire esta pesca, miren estos milagros que están pasando aquí e invitemos a otros. Entonces, qué bonitas actitudes cristianas que se nos están enseñando hoy a través de este evangelio. A veces es difícil confiar en el Señor porque
A veces yo pienso de pronto que me lo sé todo y cuando yo sé todo, pues eso es una actitud que le cierra completamente las puertas al otro y le cierra las puertas a veces a Dios porque yo pienso que lo puedo hacer todo por mi propia cuenta y eso es una actitud que no permite que la gracia actúe en mi vida. Entonces, hoy hay varias actitudes, queridos hermanos y hermanas, que podemos tomar en cuenta para nuestra vida como cristianos, que de pronto ustedes ahí están pensando, pero es que yo no sé hablar. Bueno, el Señor tal vez no te está llamando a eso, Claro. es a otra manera, pero Dios te está llamando, Dios nos está llamando a todos para compartirnos su vida de gracia. Entonces lo que debemos estar es dispuestos, así como Claro. Isaías, Señor, aquí estoy, Aquí estoy, así como mándame, María, mándame. hágase en mí según tu voluntad. ¿Cómo lo hizo? Mire, en María, eso es una cosa, Padre, que en María, nosotros a María nunca la vemos predicando. Exacto. En el Evangelio siempre, o sea, se nos dice que María estuvo, Juan nos va a decir, oh, María está en la boda de Caná y luego, oye, ella estuvo al pie de la cruz. Estaba, Ya. en un momento dice, bueno, si mi alma proclama, ahí en ese momento y luego completamente en silencio. Entonces, Dios nos está llamando, Dios nos está llamando, entonces debemos comenzar a abrir nuestro corazón para ver cómo Él nos va a usar a nosotros para hacerle señas a muchos, a que vengan a mirar todas las maravillas que Él hace. Ujú, Así es, y pensando un poco en esas actitudes, ¿no? De la confianza, ¿ok? De que, como Pedro dijo, bueno, yo, ¿ok? Que si tú lo dices, confío en ti. Y también en la parte de la dignidad o la indignidad, que son dos ujú, temas importantes. Entonces, en la confianza recordaba, me vino ahorita a la mente un cuento acerca de la confianza, que es que estaban en una ciudad, pues no llovía y no llovía y no llovía, entonces le piden al padre que haga unas rogativas para que llueva, y entonces pues convoca a toda la comunidad y dice, bueno, a tal hora vamos a hacer la rogativa y vamos a pedir al Señor para que llueva, porque ya la sequía es muy fuerte y todo lo demás. Bueno, a la llegada la hora de la convocación para rezar todos y hacer la rogativa para que lloviera, el padre ve así todo alrededor y ve a un niño, al único, con un paraguas y a los demás sin nada. ajá, Y entonces dijo, vean, ustedes me han pedido que confiemos en el Señor y pidamos una rogativa a la ujú, lluvia, pero el único aquí que ha tenido confianza en el Señor es este niño que ha traído el paraguas, ajá. porque él, ¿verdad? Si Sabía vamos que iba a, a llover. sabía que iba a llover si le pedían al Señor, los Ajá, demás wow. no. Pues así se parece también Ujú, en nuestra realidad, que decimos, sí, sí confiamos, pero no, a veces no confiamos ujú. realmente. Y por eso que esta imagen de Pedro nos puede ayudar. Y la otra parte de la indignidad, ¿ok? No podemos jugar a buscar quién es indigno y no. Eso Así es uno de es, los graves errores de nosotros en nuestras comunidades. Nadie es digno. nadie. Todos somos indignos. Ujú, Como lo ha dicho el padre Luis Carlos, todo es por gracia de Dios. ujú, Entonces no podemos jugar a ser jueces y decir tú eres digno, tú no eres digno, ujú, tú porque eres esto, o porque esto, lo demás, no eres digno de, porque nos atrevemos a eso incluso, ¿no? A decirle a la gente que es indigna ujú. para estar en la presencia de Dios o para gozar de la presencia de Dios y de su gracia. Entonces, veamos, ¿no? Que nos ha mostrado muy bien. ¿Ok? No escogió como cabeza de su comunidad y de su proyecto, pues a alguien súper digno, Ujú. sino a uno bien indigno y Sí. bien pecador. Y sigue estando al frente de la iglesia porque Francisco también tiene sus pecados. Ajá. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a decir que es indigno? Ujú, Desde el Papa hasta el último que tenemos al lado en la ujú, comunidad. No nos toca, hermanos, ujú. porque tanto él como yo y como cada uno de nosotros podemos ser completamente indignos, Así pero es. no depende de eso, depende de la confianza que le hemos puesto al Señor. Sí, Señor, ¿no? Si tú lo dices, confío en ti y tu gracia puede, ¿verdad? Y Ujú. eliminar eso que podría ser una limitación para desarrollar mi vida en la comunidad y en este camino hacia el encuentro contigo. Así que ojalá que podamos aprovechar esto muy bien. Así, y recordemos eso, antes de recibir al Señor, siempre decimos eso. Entonces, ojalá que lo creamos, no soy No es signo digno de de que que entres en entres mi en mi casa. casa. Y todos decimos eso. Es decir, que no se trata, a veces, ese es un peligro tan grande, pensar de que se trata de dignidad y no de gracia. Cuando nos enfocamos mucho o es indigno, nos estamos enfocando en nosotros y no en la gracia de Dios. Entonces es algo que no nos corresponde. A veces el juzgar de esa manera, pues nos estamos colocando como en el puesto de Dios. Así que cuando digamos eso, no soy digno, creamos, nadie es digno de estar en la presencia de Dios, nadie es digno de recibirlo,
pero Él por su gracia y por su amor viene a nosotros. Entonces dejémonos tocar y dejémonos transformar por Él. Ujú, Así aprendamos de Isaías y Pedro, que hoy la palabra nos los colocan como ejemplo y ujú. dejémonos transformar por la gracia de Dios. Oramos. Hermanos, el Señor nos confía su palabra y su cuerpo eucarístico. Marchemos a proclamar su palabra y hacer su cuerpo visible para el mundo. Que el Señor nos bendiga para que nosotros a nuestra vez seamos una bendición para todos. Y así que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz domingo, feliz semana. Nos vemos el próximo sábado. Dios los bendiga a todos. Recordemos, nadie es digno